Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga mucho. Otra vez estamos aquí en la iglesia en casa porque nuestra iglesia no se detiene. Así que hoy vamos a estar viendo el libro a los Romanos, que es una preciosa carta que escribió el apóstol Pablo. Ya estuvimos revisando el libro de los Hechos y el libro que sigue es Romanos. Así que acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante. Dice así: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con las mujeres, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Pero por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones. Gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Bueno, vamos a orar entonces al Señor. Este es un pasaje muy especial y vamos a pedirle a que Dios nos ilumine. Señor, te doy gracias por esta palabra y te pido que hoy tú nos hables, que tú nos enseñes y que tú, Señor, nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Háblanos, Señor, con tu Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, transfórmanos y danos vida en abundancia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta carta Pablo la escribe cuando estaba en una ciudad más o menos cerca en Corinto, o sea, estaba en Grecia, y él escribe esta carta a una iglesia que nunca había visitado. Ya para esta época en Roma habían muchas familias cristianas. Ahora piensa que la ciudad de Roma es la capital del mundo del momento, una ciudad con más de 1 millón de habitantes. O sea, ¿cuántas veces esta ciudad?
una ciudad enorme, monumental, con acueductos, con aún alcantarillado. Ese sistema de alcantarillado todavía funciona. Imagínate, después de 2000 años, esas cloacas, la cloaca máxima que se llamaba. Pero bueno, era una ciudad con muchos adelantos, lugares de esparcimiento muy grandes. Para la época que escribió Pablo no habían construido el Coliseo, pero el Coliseo 10 años después podía albergar 50,000 espectadores. Y bueno, esa era la ciudad, también con muchos desórdenes y mucha pobreza. Más de 200,000 personas comían del pan que daba el Estado, o sea, el grano, el trigo que entregaba el Estado romano. Así que había mucha pobreza. La mayoría de las personas vivían en edificios de plantas de 6 pisos, llamados insulae. Y así vivía la mayoría de las familias. Claro, los ricachones tenían sus villas a las afueras de la ciudad, sus palacios muy hermosos, pero la gran mayoría vivía en barrios dentro de la ciudad. 1 millón de almas en esa ciudad para la época de Pablo. ¿Qué año estamos hablando? Más o menos el año 54, más o menos 51, 52, 53 o 54 es como la edad que se coloca para esta carta. Bien, aquí nosotros vemos cómo Pablo hace una exposición de lo que es el camino a la catástrofe que puede tener un ser humano. Dios nos creó para cosas hermosas, Dios nos creó para su gloria, pero aquí Pablo describe magistralmente cuáles son los pasos que uno puede dar hacia la catástrofe. ¿Cómo puede una persona arruinar su vida? Cómo teniendo uno tan grandes dones, talentos, llamado de Dios y futuro que lo espera a uno y herencia aún entre los santificados, uno puede optar por destruir y arruinar todo y irse de cabeza al abismo. Estos pasos son unos pasos tristes, pero al final vemos que hay esperanza. Así que acompáñame a ver estos pasos a la catástrofe. Lo primero que vemos nosotros allí en el versículo 20 es que Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Dios se ha dado a conocer a través de toda la creación. Dice allí a través de las cosas creadas, a través de la creación del mundo, porque Dios hizo todas las cosas y a simple vista, dice esta versión, podemos observar las cualidades de Dios en todas las cosas creadas. Y nadie por esa razón, dice ese versículo 20, tiene excusa, porque Dios se ha manifestado. Dios es invisible, pero se ha manifestado claramente a través de cada cosa creada en este planeta y en este universo. Así que solo es alzar los ojos y ver todas esas estrellas, o ver solamente un bebé. Si tú tienes hijos, levantar ese bebecito y decir, esto es un milagro, y esto solo es posible porque Dios existe y es real. El punto aquí de la carta es que el ser humano quiere negar lo evidente. Sabiendo que Dios existe por la misma creación, empieza a negar a Dios. Y esto es inexcusable, porque no podemos negar a Dios tan fácilmente, porque Dios se ha revelado de una forma muy incuestionable para nosotros. Solamente estaba pensando yo, la vez pasada estábamos armando un rompecabezas con nuestras hijas, y tú puedes coger un rompecabezas, el más bobito que tenga por ahí, que 15 fichas, 20 fichitas, y si tú coges las fichas del rompecabezas y las tiras al aire y a ver si quedan armado el rompecabezas al azar, para que nos vengan a decir que todo es fruto de una explosión loca. Ahora, solamente pensar el ADN que tú tienes en cada una de tus células, el ADN son 3.000 millones de caracteres en el ADN, que es toda una información, es un código. Como lo dijo un famoso escritor, cuando los científicos abrieron dentro de la célula y descubrieron lo que había dentro del núcleo de la célula, encontraron algo más o menos como que Juan ama a María. Pero no encontraron eso. Encontraron todo un libro escrito de 3.000 millones de caracteres. Eso es algo sorprendente.
No, eso no es posible por casualidad. Tú no puedes pensar que coges 3.000 millones de letras y las tiras al aire y queda conformado. En este caso, más de unos, lo han calculado, 3.000 millones, ¿cuántos libros pueden ser? Se ha calculado que puede ser más o menos unos 90 tomos de una enciclopedia como la Enciclopedia Británica. O sea, que todo quede por casualidad. Increíble, no es posible. Es como pensar que en una bomba, en una imprenta, explotó, ¡pum! Y todos los moldes esos de hierro se encajonaron y quedó un libro hecho. No es posible. No, eso es absurdo, eso va en contra de las leyes de la ciencia. La primera ley de la ciencia y la segunda ley de la ciencia. Así que no es posible. Sería un milagro, eso sería magia. Y eso es lo que estamos, o lo que la misma Biblia está llamando la atención. Mira que el más célebre ateo en su momento, no hace mucho, un señor llamado Anthony Flew, y tú lo puedes buscar allí, el ateo más famoso del mundo, que escribió un libro finalmente al final. Él se puso a investigar el ADN que estamos hablando. Y él llegó a una conclusión. Él dijo: mi filosofía de vida como buen ateo es que yo sigo las evidencias hasta donde me llevo. Y encontrando las evidencias del ADN y todo lo que he investigado, he cambiado de opinión. Y escribió un libro llamado ¡Ay Dios! Cómo el ateo más famoso del mundo cambió de opinión. Así se llama el libro. Lo puedes investigar, hasta lo podrías comprar. No sé si está en español, pero qué bueno que lo puedas leer. El ateo más famoso del mundo. Solamente porque va detrás de la evidencia. No puedes negar la evidencia. No puedes pensar y decir que todo salió por casualidad de una explosión loca. No puedes decir eso, ni este libro fue creado así, ni nada que tenga información razonable fue creado así. Y por esa razón es muy difícil negar a Dios. Por eso acá está diciendo la Biblia que todo lo creado está hablando de la existencia de un Dios sabio, un Dios bueno, un Dios amable, un Dios que nos dio la vida y que nos da la dicha de poder tener la salud, de admirar las cosas hermosas que Él hizo. Y bueno, eso es una bendición y una maravilla. Estaba leyendo también a otro, un PhD muy famoso, a PhD en antropología, Loren Isley, y él decía que la ciencia reprobó, finalmente, un PhD en antropología, dice, la ciencia reprobó la teología para independizarse de los milagros y la tildó a la teología de mitología, porque la ciencia dijo: yo no quiero creer en milagros. Pero quedó en la terrible posición la ciencia de crear su propia mitología y de inventar cosas que no puede comprobar, que quedan en un pasado difuso que nadie ha visto, y simplemente le quieren decir: créelo por fe. Esa es una propia mitología, dice este PhD en antropología. Una nueva teología, una teología mitológica de la creación, todo salió por una explosión absurda. La pregunta sería: ¿eso es posible científicamente? ¿Alguien ha visto que una explosión cree algo razonable y ordenado? Sí es posible. ¿Algún libro ha nacido así? ¿Algún reloj ha aparecido así? ¿Algún avión? No es posible. Va en contra de la ciencia y de todo lo que conocemos nosotros como pruebas científicas. Así que este primer versículo 20 que estamos analizando dice que Dios se manifestó a los seres humanos y que ningún ser humano tiene excusa. Esa es la palabra. Eres inexcusable, cualquiera que seas tú. Eres inexcusable. Esa es la palabra clave. Ahora, el versículo 21 ya empieza a dar los pasos. Lo primero es que el hombre, sabiendo que hay un Dios, número uno, no le glorifica ni le da gracias. Versículo 21. No le da gracias a Dios ni le glorifica. El punto aquí es que el propósito del ser humano es dar gracias al Señor. El propósito final del ser humano, el fin último, tuyo y mío,
es glorificar a Dios y darle alabanza con todos nuestros talentos, con toda nuestra fuerza y nuestra salud. Dar al Señor honor y gloria. Ese es el propósito. Fuimos creados para eso. Fuimos creados para disfrutar esta creación dando honor al Creador. Ahora, cuando no hacemos esto, estamos incumpliendo el primer propósito con el cual fuimos creados. Y eso es una afrenta, en primer lugar, para uno mismo. O sea, uno ya empieza a disfuncionar, pero también es ir en contra del Creador. No dar gracias al Señor es no tener una actitud humilde. No dar gracias, no honrar a Dios, es no valorar lo que tenemos. No valorar y dar honor a todo lo que tenemos. El hecho de poder caminar, dormir, el hecho de tener unos hijos o tener salud, el hecho de tener un techo, son cosas que Dios anima a que le demos honor a Él y que seamos humildes, que valoremos las cosas sencillas de la vida. Yo lo que pienso en este punto de una persona que no quiere glorificar a Dios y no quiere dar gracias, la palabra que se me viene a la mente es la palabra amargura. Como que empiezan a ser una raíz de amargura. Uno se empieza a volver una persona ingrata, quiere decir una persona como resentida, como que empieza a ver todas las cosas que no tienen ni sentido y las ve medio mal. Yo veo que el primer paso para salirse de Dios a veces ocurre cuando nos resentimos. De pronto nos resentimos con Dios y acusamos a Dios de cosas. O de pronto nos resentimos con alguien, un ser querido a veces que represente a Dios. Por ejemplo, un padre. O a veces es alguien cristiano y nos resentimos. Y decimos, no más, con Dios no quiero. No es que lo diga uno así, pero como que el corazón se cierra a las cosas de Dios. Ese es el primer paso. No dar gloria al Señor y no darle gracias, que influye en el primer propósito por el cual fuimos creados. Así que cuando un ser humano no quiere alabar y reconocer la bondad de Dios, reconocer su hermosura, alegrarse en su creación, pues lo primero que hace es eso, no dar gracias, y pasa al segundo paso. El segundo paso está en el mismo versículo 21. Dice, sino que se envanecieron en sus pensamientos. Aquí en esta versión dice, como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. O sea, el segundo paso es que los pensamientos se empiezan a distorsionar. Los pensamientos se empiezan a dañar. En la otra versión que yo leía, empieza uno a pensar en las cosas malas y en tonterías. Ahí es una puerta de entrada del enemigo. No quiero alabar al Señor, estoy bravo con Dios por alguna razón o resentido con alguien y no quiero caminar con Dios. Los pensamientos empiezan a divagar y empieza uno a pensar, como decía la otra versión, en tonterías, o empiezan a pensar en cosas malosas, en cosas feas, acariciar pensamientos que no debería acariciar y ver en imágenes mentales cosas que no debería ver. El primer punto son los pensamientos. Número 3, el tercer paso, está en el versículo 22. Dice que empieza a creerse muy sabio. En el versículo 22 dice acá, afirmaron, dice, ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Se creían muy sabios, muy razonables. O sea, el tercer paso es creérselas de mucho. Creerse, no sé, muy inteligente, porque tengo argumentos muy inteligentes, argumentos incuestionables para vivir la vida que llevo, y porque yo soy así. Y entonces uno se cree una persona muy lógica y muy capaz intelectualmente. Ese es el tercer paso a la catástrofe, el orgullo intelectual, dárselas de que es más sabio que Dios o que los demás, y no reconciliarse con el Creador.
Eso es una catástrofe. Vas camino a la catástrofe. Y es lo que Dios no quiere. Ahora, hay muchos argumentos que yo he escuchado, hasta inteligentes. Argumentos inteligentes para irse al desnucadero. Pero hay argumentos inteligentes. No sé si tú has escuchado alguno. Yo, por ejemplo, he escuchado, no, pero es que yo no nací para ser cura o monja o pastor. Yo no nací con esa vocación. Entonces yo nací como con la vocación de ser un degenerado. No es verdad, eso es una mentira. Pero yo tengo ese buen argumento para darme mis propias licencias. Y acá el punto es que uno empieza a mentirse a sí mismo. Y yo estaba mirando la otra vez una definición de mentirse a uno mismo. Mentirse a uno mismo es cuando yo digo sí, mi mente dice sí, pero mi corazón por dentro está diciendo no, por ahí no es. Pero yo me forzo a decir sí, es por allá. Y me forzo a pensar sí, es por allá. Pero yo sé en lo profundo que por ahí no es. Eso es mentirme. Mentirse uno es creerse muy sabio con argumentos que uno sabe por dentro. Por fuera parecen muy buenos, mentalmente hasta parecen, pero uno sabe que no está bien en lo que está. Y uno se justifica, de muchas formas se justifica. Se justifica diciendo, es que yo soy así, no voy a cambiar. A otra persona yo le escuchaba diciendo, es que yo no tengo remedio, yo soy un caso perdido, yo ya estoy mal, ya todo se dañó, ya qué, y sí voy a seguir así. Es como, no sé, tener alguna excusa para seguir haciendo lo que no debo de hacer. Tengo que probar de todo, yo tengo que probar para saber qué es bueno o malo. Y son argumentos absurdos. Nadie probaría si su cabeza es resistente frente a una tractomula, porque pues uno ya sabe que por pura observación uno dice, no, eso, si le pongo la cabeza a la tractomula me la espicha. Pero uno dice, no, es que yo tengo que probar. ¿Será que usted tendrá que probar eso para ver si es verdad? No, usted ya lo sabe por sabiduría, por lógica. Pero hay muchos argumentos para mentirse a uno mismo y creerme yo muy sabio, creerme yo más sabio que los demás y creer que ya sé todo en la vida, cuando estoy de pronto destruyendo lo más amado de mi familia, de mis hijos, de mi propia vida, de mis talentos, de mi futuro y finalmente de mi relación con Dios. Entonces, ese es el tercer paso a la catástrofe. Cuarto paso a la catástrofe: cambiar a Dios por los ídolos. Ese es el versículo 23 al 25. Dice ahí que entonces ellos, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rendieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron. Eso es lo absurdo. No queremos adorar a Dios, no queremos darle gracias. Me envanezco en los pensamientos, me creo muy inteligente, pero termino adorando cosas creadas. Los ídolos, dice allá, son cosas creadas, pero también son personas, seres humanos, o cosas o seres humanos a los cuales les entrego yo la fuente de mi felicidad, de mi seguridad, la fuente de mi paz, de dársela a un ídolo que no puede dármela, ni mi seguridad, ni mi futuro, ni mi felicidad. Pero le digo al ídolo, o pienso yo que el ídolo me va a proveer eso. Así que yo veo que los ídolos tienen unas características. Un ídolo demanda atención y energía. ¿Cómo hago yo para descubrir un ídolo? Porque demanda atención y energía. Número 2, el ídolo pide el primer lugar y no deja que alguien se interponga. Así que el ídolo es celoso. Dice, no, ¿cómo así? No, usted no me puede dejar a mí por su esposa. No, el primer lugar es para mí. Y es celoso. El ídolo, además de eso, el ídolo atormenta. Porque el ídolo amenaza con irse, siempre lo asusta. Me voy. Por ejemplo, piensa en el dinero. En el dinero ahorita en esta cuarentena, me voy. Entonces uno está angustiado, me voy a quedar sin plata. No te vayas, plata, no te vayas. Si te vas me muero, mi vida se acaba. Yo estaba pensando en el crack de la bolsa de Nueva York del año 1929, en el siglo XX. Fue una de las grandes crisis financieras mundiales
que trajo todo un cambio en la economía mundial. Y ahí nace el estado de bienestar en Roosevelt, en Estados Unidos. Y bueno, todas las teorías económicas empezaron a cambiar. El punto ahí es que en esa crisis tan grave, en ese crack, en esa bancarrota mundial económica, muchos hombres que eran muy ricos se suicidaron. Y en uno de los libros que leemos aquí en Crecimiento Espiritual está la historia de la reunión de los 10 hombres más ricos del mundo, que había tenido lugar unos 6 meses antes de la crisis del año 29. Se reunieron los hombres más ricos del mundo de su momento, el dueño de las acerías del mundo, el dueño de los periódicos más grandes del mundo, el dueño, bueno, en fin, de la parte energética. Bueno, los hombres más pudientes y poderosos del mundo hicieron una reunión, no sé con qué fines. Lo cierto es que los medios de comunicación pues son muy astutos para seguir en la pista a estos famosos y ricos. Y después de 2 años de la catástrofe y de la crisis, se preguntaron: ¿dónde están esos 10 más ricos que se reunieron 6 meses antes del año 29? ¿Dónde están? Y empezaron a investigar dónde estaban todos. Increíblemente, los hombres más poderosos del mundo, ricos, afortunados y seguramente felices y seguramente muy seguros. ¿Qué tal? El dinero da la seguridad y la felicidad. Que muchos de ellos se habían suicidado, otros estaban en hospitales psiquiátricos, otros estaban en la cárcel por delitos, por salvar su situación económica, y hacen un relato de cada uno de ellos en una situación deplorable. Ninguno había sobrevivido a ese crack, y el peor crack fue el de su vida, fue una catástrofe, y eso es lo que está hablando aquí la Biblia. Los ídolos nos llevan a la catástrofe. Dejamos de honrar a Dios, de darle el primer lugar a nuestro Creador, al que nos hizo, al que nos creó, al que sí puede darnos seguridad, al que sí puede darnos paz y alegría, y al que sí puede asegurarnos nuestro futuro. Y le damos todo eso a una criatura limitada. Hoy, en este siglo XXI, a quien más yo veo que las personas hacen ídolos es a los seres humanos. Si yo he visto algo aquí en este lugar que me toca trabajar como pastor, es muchas personas de rodillas adorando a un novio, a una novia, a un esposo, a un amante, a una pareja. Eso lo he visto muchísimo. Y he visto personas diciendo: me muero porque se fue fulano. Y eso es muy doloroso cuando uno le confía la vida a un ídolo, porque el ídolo tiene esas 3 características. Esa última: atormenta y atemoriza, siempre amenaza con que se va y lo atormenta. Uno no puede vivir, no puede dormir, pierde uno la paz, porque el ídolo pide en primer lugar, porque el ídolo pide a la atención, porque el ídolo finalmente lo consume a uno. Eso sucede cuando una persona empieza a tener ídolos. Así que el cuarto paso, además de cambiar la gloria de Dios y no dármelas de religioso, pero igual se vuelve un idólatra y le faltan solamente las rodilleras detrás del dinero, de la fama, de la pareja, pero no quiere honrar a Dios. Así que va al quinto paso, que es el más terrible de todos. El quinto paso está en el versículo 26 al 28, no alcanzamos a leerlo, pero es una palabra que me llama mucho la atención. Dice allí, este quinto paso: Dios los dejó, los entregó a la inmundicia de sus corazones. Esa palabra la repite 3 veces. 3 veces dice que Dios los entregó. En ese mismo capítulo, 3 veces dice que Dios los entrega o los abandona. Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, dice allí. Y esa palabra es una palabra que tiene una característica judicial. Quiere decir que es cuando se entrega un prisionero para que se le imponga a ese prisionero la sentencia. Se entrega. Y acá la palabra dice que Dios entrega a esa persona, como que la deja, la abandona. Y uno dice: pero ¿cómo así la abandonó Dios? Bueno, hay que entender la palabra en el griego y el significado.
El punto acá es que Dios la deja en sus deseos. No quiere buscar a Dios, no quiere honrar a Dios, no quiere darle gloria. Dios la busca. Reconcíliate con Dios, reconcíliate. Bendice tu esposa, bendice tus hijos, reconcíliate. Empieza una vida nueva. No quiere. Entonces finalmente Dios dice, haz lo que quieras, te entrego y te abandono. Y el punto allí es que es palabra 3 veces repetida, tan dura. Lo que está queriendo decir es que Dios está quitando todos los frenos morales, todo lo que estaba como atenuando o trancando ese desenfreno, y Dios permite que te desboques en tus pecados. Eso es lo que está diciendo. Dios los entrega a la inmundicia, a las pasiones vergonzosas y a la mente reprobada. 3 cosas. Y esa es una consecuencia de yo no querer reconciliarme con Dios. Y por eso ahí empieza a decir cómo el ser humano empieza a meterse en cosas malas. Y lo primero malo que empieza a hacer el ser humano normalmente es deshonrar su cuerpo. Deshonrar su cuerpo es profanar el santuario que Dios nos ha dado. La Biblia dice que mi cuerpo es un santuario. Es un templo sagrado que pertenece a Dios. Este cuerpo es digno, este cuerpo es santo, le pertenece a Dios. Y lo que Dios llamó santo, yo no lo puedo llamar corriente, no lo puedo profanar. Pero lo primero que hace el ser humano cuando es abandonado es meterse en cosas que degradan el cuerpo. Y empieza a meterse en inmoralidades sexuales, empieza a relatar la Biblia. Y ahí describe muy claramente la relación homosexual, bisexual, lesbianística, en fin, toda esta degradación del ser humano, la promiscuidad heterosexual es igual de degenerada a la homosexual, es decir, es lo mismo, son pecados contra el cuerpo, dice la Biblia. El pecado sexual es un pecado contra el cuerpo, es un pecado contra Dios. Y el punto acá es que empiezan a hacer cosas vergonzosas contra la naturaleza. Y termina diciendo el versículo 32 algo que me llama mucho la atención, porque ahí empieza una lista de 21 cosas malosas en que el ser humano se mete. Unos son, dice ahí, groseros, atarbanes, indolentes, sin misericordia, desagradecidos, desobedientes. Bueno, ahí hay un listado. Pero termina diciendo en el versículo final 32, dice que, y el mensaje que proclaman es que, el versículo 32 dice, y dice que saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen tales cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, y peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Esa es la perversidad del pecado. La persona sabe que es digna de muerte, dice la Reina Valera, pero sigue complaciéndose en esas cosas y sigue incitando a otros a que las hagan. La perversidad del pecado es que quiere que otros lo hagan y no se queda en una sola persona. Esa es la perversidad del pecado. Así que vemos nosotros todo el panorama en el libro de Romanos, los pasos a la degradación, porque finalmente la sentencia ahí es la muerte. Y la muerte es finalmente la separación de Dios, no solo en esta tierra, sino, si le alcanza la muerte física en esta tierra, es la muerte eterna en el infierno. Una vida que Dios no la había planeado para ti. Y no es la voluntad de Dios esa, pero es la voluntad permisiva de Dios. Porque Dios abandona a un ser humano que quiere vivir como se le quiere dar la gana. Y Dios le permite en su libertad eso. Pero Él es responsable. Por eso la Biblia dice, no tiene excusa. No tiene excusa quiere decir que Dios responsabiliza al ser humano de sus actos. Él es responsable de sus decisiones. Y sus decisiones tienen consecuencias. En derecho, los únicos que responden ante los jueces son las personas, no los animales, tampoco las plantas ni los minerales. Solamente los seres humanos responden
ante los jueces porque son responsables. ¿Y por qué son responsables en derecho? Porque son libres, porque tienen capacidad para decidir con libertad, lo que no tiene un cocodrilo que se come por ahí, no sé, una oveja o una gacela que se meta al agua. Se la comió y el cocodrilo no tiene ningún cargo de conciencia. El ser humano puede decidir entre lo bueno y lo malo. Yo soy libre. Ahora, el punto es que por eso se me responsabiliza, porque soy responsable, porque también tengo ilustración y conocimiento. O sea, yo sé de Dios, todo ser humano lo sabe. Y por esa razón, un día tendrá que dar cuenta de sus actos, porque es responsable. Ahora, el punto con esto es que el juicio es estricto también. Dios es un Dios justo y hay una consecuencia para una vida de catástrofe. La consecuencia final es la catástrofe final, la pérdida total y finalmente la muerte eterna. Apocalipsis lo llama sin pelos en la lengua, el lago de fuego. Y eso es una realidad que la quiso saber un día un hombre muy ricachón en la época de Jesús, y que Jesús contaba la historia en Lucas, cómo este ricachón murió de repente y de repente se encontró en el infierno. Lo único que anhelaba él: díganle a mis hermanos que esto es una realidad. Así que estas cosas son una realidad. El punto aquí es que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Hay esperanza aún cuando estamos tan perdidos. Yo he visto esto, el último paso de la catástrofe, entregado a la inmoralidad, toda clase de inmoralidad, no solo sexual, de todo tipo. Pero Dios sigue amándonos en esa inmoralidad. Eso es lo increíble. Eso es lo inconcebible e inexplicable de Dios. Dios sigue amando al pecador y sigue llamándolo y no se cansa de llamarlo. El punto acá es que finalmente el pecador decide y define por su propia suerte y su propia vida. Yo he visto muchas personas en el último estadio de la degradación arrepentirse, llorar y reconciliarse con Dios. Yo estoy muy feliz en este momento de haber escuchado un audio de un varón que tenemos nosotros en nuestra iglesia. Lo conocí yo en nuestra casa de restauración, rehabilitándose de las drogas. Un hombre que lloró y lloraba cuando le hablábamos de Dios. Lloraba y lloraba, con una vida muy mala. La verdad que no tuve la fortuna de conocer mucho su vida, pero solo oraba por él y él lloraba y hablábamos y algunas cosas me contaba. Empezó a tener un cambio tan espectacular y tan hermoso. Su rostro le cambió. Normalmente ellos llegan allá a la casa de restauración con el rostro maloso, cara de pocos amigos, muchas cicatrices, ya muchos sin dientes. Llegan mal, en las peores condiciones. Han caminado los caminos que usted no se ha imaginado. Las cosas más tenebrosas que nadie se ha imaginado las han caminado estos hombres. Han vivido una vida de destrucción completa en su cuerpo, en su vida. Ahora entregan su vida al Señor y mire, cambia el rostro. Empecé yo a ver cómo los ojos le brillaban, empezaba a sonreír, empezó a cambiar y se volvió uno de nuestros alumnos aventajados en la casa de restauración. Y le dimos el puesto de más renombre allá, que es el de panadero, porque pues ellos van buscando algún oficio. Y entre los oficios él encontró el de panadería y le iba muy bien. Así que él fue el que nos hizo el pan en la panadería cuando estábamos funcionantes en muchos tiempos. Y lo comimos y él era el mejor y estaba muy feliz, agradecido con Dios, haciendo los cursos de la Biblia, su recuperación, su desintoxicación de ese pasado. Y de repente, ¡plum!, llegó un camión, una camioneta ahí con varias personas y con un chaleco ahí de policía. Pues no tenía el uniforme de policía, pero el chaleco sí decía que era de la policía. Y empezaron a preguntar por fulano de tal. Yo, sí, fulano de tal, claro, está en la panadería. Y por favor, necesitamos hablar con él. Claro, sí, fulano de tal, preséntese. Llegaron aquí a hablar con usted, a ver qué era. Fulano de tal tiene orden de captura, tiene una sentencia de tantos años. Tengo que llevármelo esposado inmediatamente. Y Dios mío, yo dije, pero ¿cómo se van a llevar a nuestro alumno más aventajado, el más bello, al más amado?
El hombre que está saliendo del infierno. ¿Por qué lo van a llevar a ese infierno de la cárcel donde se puede arruinar toda esta obra? Y allá se fue el hombre llorando, pero oró a Dios. Allí todos oramos por él, lo abrazamos, lloramos. Yo no estaba ahí estaba Juan Carlos Torres, Bernardo, estos líderes tan bellos. Y bueno, el hombre se sube en la camioneta esposado y despidiéndose. Y allá ya lleva un año en la cárcel de Villavicencio. Él me manda, ahora estamos pendientes de él a través de Juan Carlos Torres. Ha formado una iglesia en la cárcel. Tiene un grupo de estudio bíblico hermoso. Estamos haciendo entrega ahora de 50 Biblias. Un hombre de Dios. Ese audio me conmovió. Dice, yo a veces lloro aquí, pero yo me mantengo firme con Dios. Yo sé quién me sacó a mí de ese basurero y nunca más volveré allá. Dios es mi Señor, y empieza a hablarnos de esa transformación de vida. Dios nos sigue amando, aunque lleguemos al último peldaño de la degradación. Dios nos sigue amando, aunque hayamos caminado todos estos pasos de la catástrofe. La Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mira la palabra que usa allí. En griego, poder de Dios es la palabra dinamita. O sea que cuando tú lo lees en griego y te pones las gafas del griego, tú dices, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita, es el poder del Dios omnipotente, la fuerza suprema de Dios para doblegar el pecado del hombre, la naturaleza pecaminosa, lo peor de nosotros. No puede resistirse ante Dios. Dios nos limpia, nos lava, nos cambia, nos quita todas esas corazas de desgracia, de maldiciones, de malos hábitos, de perversiones que hemos tenido, y nos hace inocentes y nos hace nuevas criaturas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios, dinamita de Dios, dice allí, para salvar a todo aquel que cree en Él. Y de eso se trata, que un ser humano pueda confiar en el Señor. Creer no es creer intelectualmente. Cualquier bobo puede creer intelectualmente en Dios. La Biblia dice, hasta el diablo cree intelectualmente en Dios. Eso no salva a nadie. Creer es la palabra pistis en griego, que significa confiar. Y confiar es colocar mi vida en sus manos, mi destino, mi futuro y toda mi existencia. Ahora Él será el Rey de mi vida. Yo confío en Él, en su palabra. Su palabra será la verdad y voy a seguir los pasos que Él me dice. Así que eso es confiar en el Señor. Rompo el ídolo. Y esta mañana Dios me colocaba esto: rompe el ídolo. Y mira, si te toca comenzar, y escribí yo eso en mi diario, si te toca comenzar otra vez de cero, comienza de cero. No es que el ídolo se va y yo me muero. Pues muérete, no es realmente, pero muérete a esa persona, o a esa cosa, o a ese dinero, o a ese negocio, y empieza de nuevo con Dios. Humíllate ante Dios y comienza un nuevo comienzo. Dios mediante, una vez podamos normalizarnos, volveremos a nuestros retiros de nuevos comienzos. Pero ahí es donde yo he visto tantas personas comenzar de nuevo, porque es humillarse ante Dios y creer en el Señor. La Biblia dice en Romanos 6:23, estamos analizando el libro de Romanos, ¿no? Romanos 6:23 es uno de los versículos claves en la Biblia. Dice, porque la paga del pecado es muerte. La conclusión del camino de la degradación y de la catástrofe es la muerte, y la muerte eterna. Dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios que me persigue a mí, para que yo no llegue a esa condición de irme por ese desnucadero, sino que yo reciba el perdón de Dios. Mire lo que dice: la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida en abundancia, vida eterna, vida grata, vida vibrante, vida emocionante, vida para hacer cosas hermosas, vida para levantar mi hogar, vida para prosperar, vida para crecer, vida para vivirla para la gloria de Dios, porque Él me hizo para su gloria. Eso es lo que Dios quiere.
Solamente una historia más que quiero contar. Estaba hablando, con mis hijas y ella me dice, bueno papá, pero cuidado con esa historia. Yo dije, no, yo no sé, pero pues estoy viendo esta historia y me llama mucho la atención. Veía a uno de estos jóvenes cantantes tan influyentes en nuestros jóvenes y en la generación. Y no sé, espero que su cambio haya sido real, pero pues vi varias notas del joven y parece que el hombre le entregó su vida al Señor. Estoy hablando de Justin Bieber, y este joven Justin Bieber está contando en varios de sus documentales de vida cómo él cayó en las drogas desde los 12 años. Comenzó con la marihuana. Acuérdate, la marihuana es una de las drogas de acceso a todas las demás drogas. Se llama droga de acceso o droga puerta a todas las demás. Y la gran mayoría de los chicos que tenemos en la casa de restauración comenzaron con la marihuana y terminaron en las calles. Así comienzan. Y este Justin dice que él comenzó con la marihuana a los 12 años. Y él empezó su vida de drogas, terminó en toda clase de drogas y empezó a decir allí toda clase de drogas, hongos, éxtasis. Decía, desde que yo me levantaba en la mañana, lo primero que hacía era la marihuana, éxtasis y otras drogas, desde por la mañana. Así era mi vida por muchos años, destruyendo mi vida. Ahí en alguno documental habla su psiquiatra, habla el psicólogo, hablan los doctores que lo han atendido. Y claro, comentan el trasfondo de este pobre muchacho, de su infancia, de sus padres, hogar destruido. Y él mismo decía, yo nunca tuve un papá, nunca tuve alguien que me enseñara. No fui equipado, no me dieron las herramientas para vivir una vida saludable, buena, trabajar en equipo para conocer a Dios. No, nada. Y no sé si son excusas, pero el punto es que el muchacho, después de estar en esa vida loca, empezó a enfermarse gravemente. Empezaron a llegar ansiedad, empezó a llegar un montón de crisis psicóticas y psiquiátricas, no podía dormir, tenía un dolor muy grande en su cuerpo, empezó a debilitarse, y le empezaban a dar como no sé, esquizofrenias. Y estando en una gira en el año 2017, en plena gira, con todos los conciertos contratados, él dijo, no puedo más. Ya he aguantado mucho, tengo mucho dolor, ya no puedo dormir, no más. Y canceló estas giras. Y canceló por la mitad todas las giras. Y algo bueno sucedió. A pesar de todo el dinero que seguramente se perdió y toda la crisis financiera y la catástrofe financiera del momento, se encontró con Dios. Y esto es lo que me llena de alegría, que estos muchachos que son tan famosos, influencer ahora, entreguen su vida a Dios. Y ahora está dando testimonio de Dios, se casó con su novia, ahora es esposo y está hablando de Dios y va a la iglesia ya, quiere levantar un hogar, una familia, y está hablándole a los muchachos de salir de esas cárceles, y está diciendo, solo Dios me salvó. Hace poco publicó, y quiero leerte esta carta que publicó él. Gracias Jesús por tu perdón. Gracias Jesús porque cuando yo estaba perdido, tú me encontraste. Gracias porque me sacaste de la muerte a la vida. Gracias porque cuando estaba ciego, tú me diste la vista y ahora veo. Gracias por dar tu vida en la cruz para que yo tenga vida eterna, vida verdadera aquí en la tierra y vida abundante. Gracias por tus promesas. Estoy muy honrado por poderte servir todos los días de mi vida. Yo digo, este muchacho se entregó de verdad. Mis hijas, hay que tener cuidado, papá, pueda que sí, pueda que no. Yo creo que sí. Ahí la nota decía, hay que seguir orando por estos muchachos, porque es igual que cuando un muchacho de estos, de nuestra casa de restauración, sale, a veces lo aplaudimos y sale con aclamaciones. Él tiene que seguir, tenemos que seguir orando, y él tiene que tener mucho cuidado, no vaya a recaer. Y eso es lo que debemos orar por estos jóvenes. En esa misma nota estaba otra chica, una chica hermosísima que cayó en toda clase de promiscuidad. Ahorita hablábamos del lesbianismo en la carta de los Romanos. Ella cayó en conductas de este tipo, de todo tipo de conductas vergonzosas, indicias, mente reprobada. Pero esta chica empezó ya a salir.
y ahora se bautizó y está hablando de Dios y dice que empezó a asistir a un estudio bíblico y está asistiendo a su iglesia y que Dios nunca había escuchado la voz de Dios como la ha venido escuchando. No lleva mucho asistiendo a la iglesia ni lleva mucho tomando un estudio bíblico. Ella se llama Demi Lovato y esta chica de Camp Rock que ha estado tan mal y en tantas crisis de drogas está saliendo y dice: solo Dios me puede dar la paz y lo estoy encontrando en Dios y voy a salir de toda esta problemática. Y ella escribió y dice, y esto es lo que me llamó la atención, dice: yo había puesto como Dios a muchas relaciones, puse como Dios a las sustancias y puse como Dios a muchas cosas y a experiencias, las puse como Dios, pero quité esos ídolos y ahora estoy reconciliándome con mi Creador. Es otra chica por la que tenemos que orar. Señor, levanta a esta chica, que es una chica tan observada, que ella pueda dar testimonio de ti. Y así tantos otros, personas famosas que están entregando su vida a Dios. Espero que sea real, espero que sea real, espero que ese cambio sea genuino, pero yo lo he visto aquí, en nuestro humilde Villavicencio, con tantos hombres cambiados, por ejemplo, en los retiros de nuevos comienzos. Cientos de hombres y mujeres cambiados de un pasado triste. La Biblia dice, ahí mismo en Romanos y también en otra carta, dice que nosotros éramos así, después de describir a todos los tramposos, mentirosos, ladrones, homosexuales, promiscuos, de todo. Dice, éramos, en Efesios dice, y éramos nosotros muchos así, pero ahora ya no lo somos. O sea, Dios ama a estas personas. Dios me amó a mí en mi pecado y Dios me trajo a vida. Ahora, si tú nunca has caído en esas conductas y has tenido la fortuna de haberte guardado, la fortuna de haber tenido un hogar estable, un hogar cristiano, no es para que vayas nunca por ese camino de maldición y de desgracia. Dale gracias a Dios que eres una persona afortunada y seguramente elegida por Dios para hacer luz en este mundo. Yo quiero orar al Señor y quiero terminar con un versículo que me llamó la atención a mí en el Salmo 81, versículo 11 y 12. Dice así, cuando uno no quiere oír a Dios, dice: pero mi pueblo no quiso escuchar, Israel no quiso que estuviera cerca, así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. Y mira lo que dice el Señor. Versículo 13. Oh, si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel escuchara mis caminos y caminara por mi sendero. Dice el versículo 14, qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Y dice, los que los odian caerían delante de ellos. Y ahí están, los alimentaría yo con lo mejor del trigo, los saciaría con la miel que emana de Paná. Dios está esperando que nosotros nos reconciliemos, no se cansa en llamarnos, pero depende de mí si yo quiero ir hacia la catástrofe, o depende de mí que yo le haga caso a mi Dios y viva para su gloria. Acuérdate, el Evangelio es poder de Dios para salvarnos. Es el poder, es la dinamita de Dios para vencer esta naturaleza promiscua, carnal y degenerada, y para darme vida, una vida santa, una vida limpia. Él rompe las cadenas de mi esclavitud y me hace una persona digna y limpia. Yo quiero orar por ti. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu palabra y gracias porque tú cambias nuestra vida para tu gloria. Y perdóname, Señor, mi olvido de ti. Y yo no sé si hay alguna persona que esté desligándose del Señor en estos momentos por alguna rabia, alguna pelea con alguien, alguna rabia con algún cristiano, y no quiere ahora darle gracias, y ha dado la amargura de Dios, está viniendo a su corazón. No sé si hay alguna persona allí que por su mente están pasando muchas cosas y está allí fantaseando, acariciando cosas que no debe ser.
especialmente cosas no solo de pecado, sexuales o cosas así, sino también de resentimientos. Cuando uno acaricia esas ideas de resentimiento, todo lo ve mal. Lo ve mal en su esposa, lo ve mal en sus hijos, todo lo ve mal. Ahora yo te animo, sal de esa cárcel, sal de ese lugar, sal de allí, de esos pensamientos inicuos, y vas a darle gracias a Dios. Todo comienza con dejar de darle gracias a Dios y ser agradecido por las cosas sencillas de la vida. Entonces vamos a decirle: Señor, perdóname por no haberte dado gloria y gracias a ti. Señor Dios, hoy reconozco que tú me has dado muchas cosas valiosas. Gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, por mis hijos, por las cosas sencillas de la vida. Perdóname por ser terco y caminar en la dureza de mi corazón. Hoy, Señor, decido ser humilde, decido conocerte, decido, Señor, tomar tu mano y decido, Señor, vivir la vida que tú quieres que yo viva. Señor, perdóname, no quiero, Señor, las consecuencias de destrucción de los impíos. No quiero compartir esa suerte malvada, Señor. Quiero, Señor, tener herencia entre los santos. Señor, perdóname, límpiame y cámbiame. Dame un corazón nuevo, dame una mente nueva. Renueva mis pensamientos, Señor. Renuévame por dentro. Límpiame, Señor, y ayúdame a mantenerme firme cada día. Que cada día te dé gloria, que cada día te alabe, que cada día te dé honor a ti y que cada día, Señor, te sirva a ti con honor y con honestidad. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Señor Jesucristo, lávame con tu sangre, límpiame, quita toda mi maldad, perdóname y olvida, Señor, todo mi pecado y hazme una nueva criatura en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias porque tú tienes poder para salvarme y por el regalo de la vida eterna. Le puedes decir al Señor: gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias porque tú me perdonas y me haces heredero del cielo y de las riquezas inescrutables que hay en el cielo, en Cristo Jesús, mi Rey y mi Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga.